Ya nos habíamos quedado en la última parte de estos exámenes de gabinete. Ya habíamos visto, ¿se acuerdan? La prueba de esfuerzo. Sí, doctor. Sí, habíamos visto la prueba de esfuerzo. Después vimos el mapa, ¿sí? Creo que ahí nos quedamos en el mapeo. Sí, en el mapa, ¿no? Ya miren, el mapa es el monitoreo de la ambulatorio de la presión arterial. El mapa es un equipo que el paciente lo lleva consigo, ¿no? Se coloca este brazalete en el brazo, puede ser izquierdo o derecho, con este borde a 1 centímetro, a 2 centímetros de la fosa del brazo, puede ser derecho o izquierdo, y va conectado con este cable hacia este dispositivo que el paciente lo lleva bien en la cintura o bien colgado en el cuello. En este equipo se programa y se programa para 24 horas y las medidas en el día pueden ser cada media hora y en la noche cada hora. Se toma un total más o menos de 76 mediciones, un promedio. ¿Sí? A veces la máquina toma y por X motivos no capta bien los ruidos y después de 3 minutos nuevamente realiza una nueva toma de presión hasta que capta, hace una medida óptima. Nosotros sabemos de que las enfermedades cardiovasculares ocasionan prácticamente el 30% de muertes en el mundo, ¿no? Y la hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo cardiovasculares evidentes en proporción directa con el cuadro de la morbilidad y con el cuadro de la mortalidad cardiovascular en la población. Sabemos también de que 3 de cada 10 pacientes con hipertensión arterial están mal controlados, o sea, están médicamente, o sea, solamente el 30% de los pacientes están muy bien controlados con medicamentos y el resto, el 70% no están controlados bien, o sea, están mal controlados. Es una cantidad considerable, ¿no? Es el mapa, este monitoreo, que ha demostrado su utilidad para el diagnóstico y seguimiento de la hipertensión arterial. Normalmente, como le mencioné, si nosotros queremos hacer el diagnóstico de hipertensión arterial, nosotros debemos tener dos medidas mínimo con un lapso o eh, con una diferencia mínimo de 6 horas para hacer el diagnóstico de hipertensión que sea la presión arterial asistólica mayor de 135. Es decir, si yo tomo una presión en estos momentos a un paciente, le encuentro alta, con solamente una medida yo no puedo poner el diagnóstico de hipertensión. Tengo que esperar mínimo 6 horas para tomar nuevamente la medición y si nuevamente le encuentro la presión alta, recién ahí yo puedo colocar hipertensión arterial. Entonces, si nosotros colocamos este equipo para hacer el diagnóstico, entonces, como vamos a ver más adelante, tengo que tener yo más del 25% de las mediciones que se ha realizado que tienen que ser presión alta, o sea, más de 135. El 25% de las mediciones. Si yo encuentro 3, 4, 5 mediciones altas, eso no me da el diagnóstico de hipertensión arterial en el monitoreo. Entonces, este equipo no solamente nos sirve para hacer el diagnóstico, también para hacer el seguimiento y para ver cómo vamos con el tratamiento en los pacientes con hipertensión arterial. Y también para ver, como le mencioné, para ver hacer el diagnóstico de hipertensión arterial de bata blanca. ¿Qué quiere decir eso?
que el paciente tiene hipertensión solamente al llegar al hospital o solamente basta que pise, que dé el primer paso en un hospital para que se le suba la presión. Solamente se le sube la presión cuando está en consultorio o cuando conversa con el médico. Pero también hay la otra parte, la otra alternativa de que la invertida se llama esa, ¿no? Se llama aquellos pacientes que cuando vienen al hospital o cuando vienen a consulta, la presión está normal y sin embargo en domicilio, en la calle, la presión está alta. Entonces son en estos pacientes donde juega un papel importante este monitoreo de la presión arterial. Entonces, mire, el mapa ha demostrado ser una herramienta útil para el diagnóstico y seguimiento de la hipertensión arterial, inclusive en pacientes con alto o muy alto riesgo cardiovascular. Pero tiene sus ventajas y sus desventajas este mapeo. La ventaja es que ofrece mayor número de mediciones de la presión arterial y permite analizar el patrón diario de la hipertensión arterial. Según el ciclo circadiano, nosotros debemos, durante la vigilia, la presión se mantiene y durante el sueño, la presión tiene que descender entre 10 al 20%. De igual manera, la frecuencia cardíaca. Es una ventaja también porque la medición es automática y elimina los errores en la técnica de medición. Las cifras, las mediciones de la presión arterial son cifras que no con decimales, sino toma medidas de números enteros, ¿no? Pero también tiene sus desventajas este equipo, ¿no? Primera desventaja es que del punto de vista económico es caro realizar este examen, ¿no? En la parte privada está entre 500 y 600 soles. La parte pública no existe estos equipos en los hospitales. Nosotros en el Hospital Hipólito Unanue no tenemos estos equipos para los pacientes. Una ventaja también de estos equipos es de que al mismo tiempo que toma la presión arterial, también eh, automáticamente detecta la frecuencia cardíaca y lo registra también. La desventaja, como le dije, produce molestias y a veces en muchos pacientes se ha determinado y se sabe de que solamente el hecho de llevarle el equipo, en las noches ellos no pueden dormir. Y eso es un, es un punto bien álgico y hay que determinarlo porque si el paciente no concilia el sueño, entonces el paciente va a estar como que en vigilia todo el día, las 24 horas. Si eso sucede, entonces hay que analizar esas mediciones cuando estamos analizando la parte de la noche, del sueño, ¿no? Porque puede ser de que el paciente no haya dormido y las presiones se mantienen, eh, digamos, entre como normales, pero no desciende en la noche en el sueño, y nosotros erróneamente podemos decir de que tiene un determinado patrón circadiano, pero no es así. El paciente ha estado despierto toda la noche. Entonces, ese es un punto bastante importante para determinar y analizar el resultado del mapa. Saber si es que el paciente durante el monitoreo ha conciliado o ha tenido un buen sueño, ¿no? Entonces, mire, las indicaciones para el mapa son indicaciones de diagnóstico y indicaciones de terapéuticas. Entre las indicaciones de diagnóstico, nosotros vamos a indicar en el mapa cuando tenemos sospechas de una normotensión oculta o es decir, una hipertensión de bata blanca. Cuando tenemos en consultorio una variabilidad de las mediciones excesivas, o sea, una diferencia tremenda en el consultorio o en el domicilio. Cuando tenemos la sospecha de una hipertensión arterial enmascarada, o sea, como lo que le digo, ¿no? Que vienen al hospital y la presión está normal, pero salen del hospital en domicilio, en la calle, la presión está alta. Hay que relacionar
los eventos cardiovasculares renales o de hipertensión arterial nocturna, que sobre todo que son más frecuentes en mujeres. Y para esto nos sirve bastante el mapeo. Cuando tenemos sospecha de que estamos frente a una hipotensión ortostática, nosotros vamos a observar ese descenso brusco entre el paciente que esté en posición parada y en bipedestación o en posición de cúbito, puede ser lateral o prono o en pronación. Entonces, también nos sirve el mapa para ver el riesgo cardiovascular del paciente y el diagnóstico de la hipertensión arterial en la gestante, ¿no? Dentro de las indicaciones terapéuticas, nosotros realizamos el mapa para ver cómo se está manejando o cómo va el tratamiento de los pacientes, si el paciente está con una terapia doble, si el paciente está con una terapia triple, si el paciente está con una terapia de cuádruple, ¿no? Si va bien o hay en algún momento unos picos o en algunos momentos hay un descenso brusco de la presión arterial. ¿Eso nos sirve para qué? Para hacer el cambio en el tratamiento, en el tratamiento antihipertensivo. O sea, ajustar el horario y ajustar la dosis de los medicamentos. Y también una de las indicaciones terapéuticas es determinar si es que estamos frente a un paciente con hipertensión resistente, determinar aquellos pacientes con apnea del sueño o con sospecha de la misma, ¿no? Cuando estamos sospechando de que no, el paciente puede tener apnea del sueño. Cuando nosotros decimos hipertensión resistente al tratamiento es cuando el paciente, a pesar del tratamiento antihipertensivo que dentro del esquema lleva mínimo un diurético como tratamiento, y a pesar de eso persiste la presión arterial, entonces nosotros podemos diagnosticar una hipertensión arterial refractaria al tratamiento. Entonces miren, cuando esto es la línea basal, ¿no? 135, aquí abajo es la hora, acá hay un ejemplo, las 15 horas, las 16 horas, acá las 20, las 0 horas, o sea, las 12 de la noche, las 4 de la mañana y aquí las 8 de la mañana, después a las 12 del mediodía, ¿sí? Y nuevamente aquí las 4 de la tarde. 24 horas. Supongamos al paciente le colocamos el holter a las 3 de la tarde, el mapa a las 3 de la tarde. Entonces va a tener unas mediciones cada hora. Y estas mediciones, para que sean normal, no deben de sobrepasar los 135 milímetros de mercurio durante la vigilia hasta las 10 de la noche, ¿sí? Se supone que a las 10, 11 de la noche el paciente va a dormir, entonces la presión arterial tiene que bajar entre un 10-20%. Entonces tiene que bajar hasta 120 su basal ya, su línea límite, 120, durante el sueño, hasta las 6 o 7 de la mañana, la cual nuevamente se eleva hasta 135. Es lo basal, el límite. Entonces, ¿el mapa qué va a hacer? El mapeo va a tomar las mediciones y en cada hora va a colocar un punto determinado según la medición. Y esos puntos los vamos a unir y vamos a tener esa curva. Y observen que durante el sueño la presión también tiene que caer entre 10 al 20%, o sea, por abajo de 120 tiene que estar la presión. De igual manera, la sistólica lo mide la diastólica, le saca el promedio de la media, ¿sí? Y también una de las opciones es determinar la frecuencia cardíaca también. Igual manera, la frecuencia cardíaca durante el sueño también desciende entre 10 al 20%. Entonces, esto se analiza. Y según esto, lo que baja la curva, podemos tener varias opciones, que la curva en el sueño aumente, se haga así, o descienda, pero no descienda de más del 10 al 20%, o el otro es que descienda demasiado,
Entonces, según eso, ese es el patrón circadiano que vamos a ver al siguiente. Vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, si no desciende y al contrario aumenta, ¿sí? Más de la línea basal, entonces vamos a tener un patrón Reiser. El Reiser es un paciente con alto riesgo cardiovascular. El riesgo es altísimo de que el paciente amanezca y haga un evento cerebrovascular. El otro grupo del paciente, según su patrón circadiano, es el no dipper. O sea que el paciente que desciende, pero no desciende lo esperado, desciende menos del 10%. Y el paciente dipper es aquel paciente que desciende entre el 10 al 20%. Eso es lo normal. Y hay otros que descienden demasiado ya. Entonces es el dipper extremo, más del 20%. Entonces, según estos parámetros, según estos ciclos circadianos, nosotros vamos a determinar a 4 tipos de ciclo circadiano y que tienen interés clínico en el análisis del monitoreo de la presión arterial. Entonces, en el dipper, que es lo normal, el descenso es superior al 10% de la presión arterial al pasar del periodo diurno al nocturno, o sea, en el sueño. En no dipper, el descenso es menos del 10% en el periodo nocturno. En el riser, el aumento de la presión arterial es considerable en el periodo del diurno al nocturno. Y el dipper extremo, el descenso es mucho mayor al 20%. Entonces, miren, esta es una curva normal, digamos, de un paciente. Esta es la curva sistólica, esta es la curva diastólica y acá la media. Hay muchos programas de mapeo cuando la curva está por abajo de la basal, de lo normal, lo pinta de color verde, y cuando está por encima, como aquí, como en esta punta, lo pinta de color rojo, como vemos acá. ¿Sí? Entonces, miren esta curva, es de un paciente con presiones arteriales normales durante el monitoreo y con un ciclo circadiano dipper, porque desciende más del 20%. ¿Sí? Entonces, digamos que este es un patrón normal, o sea, una normotensión. Sin embargo, en este otro patrón, nosotros observamos que la línea de la presión arterial sistólica está por encima de la basal, a pesar que acá a la basal han puesto 140. Está por encima y lo pinta el programa de color rojo. Entonces, observen que la presión durante el sueño no desciende, al contrario, aumenta, ¿no? Entonces estamos en un patrón Reiser, de alto riesgo cardiovascular. Entonces, en conclusión, nosotros ¿qué determinamos en el mapeo? Si nosotros encontramos de que la cantidad de mediciones que se hace el equipo, que puede ser 76, puede ser 72, de esas cantidades de mediciones, el equipo hace mediciones válidas, o sea, lo que viene a ser lo que se va a considerar en el estudio, que puede ser el 60%, el 80% de todas las mediciones, el 90%, mientras las mediciones válidas sean más cercanas al 100% y mucho más fidedigno el estudio. Pero ya si el estudio baja de mediciones válidas con menos del 50%, entonces el estudio es no concluyente. Entonces, nosotros tenemos que ver para determinar que la hipertensión está presente, que las mediciones durante el día, para decir hipertensión, mayor de 140 o de 135, tiene que ser el 25% de las mediciones válidas, no de las mediciones totales, sino de las mediciones válidas. Y durante el sueño, para decir que hay hipertensión, suficiente el 15% de las mediciones para nosotros considerar hipertensión arterial.
Si es que el paciente tiene, según el mapeo, las presiones arteriales durante el día por abajo de su línea basal, pero sin embargo en la noche tiene tendencia a realizar presiones arteriales altas, entonces se va a considerar como si fuese una hipertensión arterial de predominio nocturno, ¿sí? Pero generalmente la mayoría de los pacientes, cuando hacen presiones altas, hacen presiones durante tanto el día y durante tanto la noche, ¿sí? Entonces, esos son los dos estudios de gabinete. Si hay alguna pregunta, mientras voy a enseñarle lo que es ecocardiografía, ¿hay alguna pregunta al respecto? ¿Hay alguna pregunta? No, doctor. ¿No hay? Ya. Vamos a hacer rápidamente ecocardiografía. Y la siguiente clase que vamos a hacer lo que es el repaso ya final de la electrocardiografía. Sé que han tenido varios cursillos sobre electrocardiografía, pero siempre quedan vacíos, siempre quedan como que cosas que no se ha entendido. Y el último cursillo que yo haga la próxima semana va a ser al respecto sobre electrocardiografía. ¿Ya? Entonces ahora vamos a avanzar lo que es rápidamente ecocardiografía. La ecocardiografía, ahí vamos a ver principio de la ecocardiografía. A ver, miren, con ahora nosotros, con el avance de la tecnología, la ecocardiografía también ha evolucionado. Si bien es cierto, la ecocardiografía tiene más o menos unos 45 años, unos casi 47 años, para entonces esos antiguos ecocardiógrafos y para lo que hay hoy, la ciencia ha avanzado bastante, bastante. La imagen es mucho más nítida, con mucho más resolución. Ya se tiene equipos portátiles prácticamente del tamaño de la mano y ya no se usa, inclusive los portátiles ya no se usan pantalla en monitores, sino en la pantalla del celular o en el iPad. Inclusive ya no usan los portátiles esos cables grandes que se dan al monitor, sino solamente el traductor como si fuese una asadera, un asa. Entonces, y las imágenes son mucho más, eh, con mucho más resolución, más nítida. Se hace muchas medidas ahora mucho más exactas, ¿no? Entonces, la ecocardiografía ha evolucionado bastante. Tenemos los ecocardiógrafos de mesa, que se llaman esos equipos grandes. Eh, no sé si ustedes han visto esos equipos de ecocardiógrafo. En esos equipos de ecocardiografía inclusive se puede hacer ecocardiografía 3D, o sea, como si fuese un cine en 3 dimensiones, se puede observar las estructuras del corazón. Es más, muchos equipos de ecocardiografía ya se acoplan al angiógrafo, donde se realizan procedimientos de intervencionismo cardíaco. ¿Cuándo qué? Cuando se necesita, por ejemplo, el implante de válvula aórtica percutánea, los cierres de los defectos, tanto CIB, CIA o PCA, o inclusive el mitraclip, que es
cerrar las valvas con un clip de la válvula mitral. El cierre de la aurícula también se usa bastante el ecocardiógrafo acoplado al angiógrafo. Entonces ha evolucionado bastante el ecocardiógrafo. Es más, ahora los cardiólogos terminan la especialidad y se van y se forman en la subespecialidad en imágenes y vienen con una subespecialistas en imágenes, no solamente de tomo, no solamente de rezo, sino también con formación en ecocardiografía avanzada. Entonces, ¿cuál es el substrato de la ecocardiografía? ¿De a qué se define? Gracias al ultrasonido. Hay un dispositivo que se llama transductor, que es este, como vamos a ver más adelante, que se coloca en el tórax del paciente, ¿sí? Y emite un ultrasonido, unas ondas contra la pared del tórax y penetra el tórax y llega a las estructuras cardíacas. Y cuando chocan en las estructuras cardíacas, estas regresan hacia el traductor, como ven acá, regresa, y este traductor capta esa imagen y lo refleja en un monitor, componiendo la imagen según la densidad de las estructuras cardíacas. Y se denota la imagen clarísima del corazón en movimiento. Entonces, con el ecocardio, nosotros vamos a determinar la función de mucha parte del corazón, no solamente el ventrículo izquierdo, y también vamos a determinar cómo se contrae el músculo, o sea, vamos a ver la motilidad, y vamos a determinar cuáles son esas estructuras que están bien o cuáles son esas estructuras que están lesionadas, injuriadas. Entonces, con el eco nosotros vamos a determinar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, con el eco vamos a determinar la fracción de eyección del ventrículo derecho, la función diastólica del ventrículo izquierdo, ¿sí? Vamos a determinar la motilidad del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho y de las aurículas. Vamos a determinar la dilatación o el diámetro de todas las cavidades. Vamos a determinar el grosor de todas las partes del corazón. Vamos a determinar cómo funcionan esas válvulas, la válvula aórtica, la válvula mitral, la tricúspide, la pulmonar. Vamos a determinar el grosor del septum interventricular, el grosor del ventrículo izquierdo con respecto al ventrículo derecho, ¿sí? Vamos a ver cómo desarrolla ese flujo dentro de la cavidad del corazón. Vamos a tener las presiones en la aurícula izquierda, en el ventrículo izquierdo, en el ventrículo derecho, las presiones, ¿sí? Entonces, con el ecocardiógrafo, nos ayuda a determinar muchas patologías desde el punto de vista cardíaco, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿se sustenta en qué? En la emisión de estos equipos de ultrasonido y el reflejo de estos y la captación de la imagen y la reproducción en una pantalla. Entonces, miren aquí, el traductor, el corazón está latiendo, el traductor emite el ultrasonido y regresa, capta el traductor y lo lleva hacia un monitor. Este fue el modo de un ecocardiógrafo de hace 40 años, pero aún ahora todavía se usa, todavía lo usamos. Este es el modo M. El modo M emite un ultrasonido, pasa por determinadas paredes y determinadas cavidades, y eso lo traduce en un plano frontal. Por ejemplo, miren la flecha, esta partecita de aquí, que viene a ser la pared anterior del ventrículo derecho, se va a hacer reflejado esto donde está la flecha, este grosor, y eso se puede medir, ese grosor ahí.
Este se puede medir este grosor, tanto en diástole aquí como en sístole, ¿no? Luego, ven esta partecita más oscura, es esta parte de aquí, que también se puede medir, entonces se puede medir el diámetro, ¿no? Después vemos la roja, que está en el medio, ese es el septum interventricular, entonces también lo podemos medir. Aquí, es este de aquí. Tanto lo podemos medir en diástole y tanto en sístole. Después viene una cavidad grande que es el ventrículo izquierdo, ¿sí? Y que se interpone, por ejemplo, la valva anterior de la válvula mitral y una parte de la válvula basal de la válvula mitral, de la valva posterior de la válvula mitral. Entonces, pero de diámetro a diámetro, o sea, desde el septum interventricular hasta la pared posterior del ventrículo izquierdo, viene a ser el septum esto, miren, este es el septum y este de acá es la pared posterior, que también podemos medir el grosor de la pared posterior, ¿sí? Y la valva anterior es esta y la valva posterior es esta, ¿no? Entonces este es el modo M. Antes solamente teníamos el modo M y podíamos medir solamente las cavidades y los grosores y observar solamente en 2D, ¿no? Pero nosotros cuando tenemos al paciente en camilla para hacer el examen del ecocardio, nosotros tenemos que determinar determinadas zonas del tórax. A ver, existe lo que es ecocardiografía transtorácica, existe lo que es ecocardiografía transesofágica, que es por una sonda esofágica que llega hasta la parte posterior del corazón del esófago o a veces hasta la parte inicial del estómago y se puede tener imágenes mucho más nítidas. Esa es la ecocardiografía transesofágica. Hacemos también ecocardiografía por estrés, con dobutamina o con adenosina o con esfuerzo físico en el ergómetro acoplado a la ergometría. Pero generalmente la ecocardiografía transtorácica, nosotros cuando tenemos al paciente vamos a determinar puntos por donde es abordable el corazón, donde es visible el corazón. Entonces así tenemos el área paraesternal, que es esta, a nivel de la línea paraesternal izquierda, entre el tercer, cuarto y quinto espacio intercostal. Este es el área paraesternal. Más adelante le voy a enseñar las imágenes, qué imágenes podemos determinar nosotros en esta área. Después existe el área apical, en la punta, que está entre el quinto y sexto espacio intercostal izquierdo con la línea media clavicular izquierda, el área apical. Luego observamos en el área subcostal, por abajo de esta sifoides, ¿sí? Por esta cavidad. Y por último tenemos la área supraesternal, por encima del esternón, al inicio del cuello, en la fosa paraesternal. Entonces tenemos estas 4 ventanas para nosotros, a través de ellas, observar el corazón. Entonces así tenemos los planos de estudio, ¿no? Miren aquí cómo corta. Este plano sería plano longitudinal, porque lo corta al corazón en forma longitudinal. Tenemos los planos transversales, que puede ser a nivel basal, puede ser a nivel de las válvulas o puede ser a nivel del músculo papilar, ¿no? En planos transversales. Y los planos apicales, desde la punta hacia la base en forma horizontal. Entonces, en todos esos cortes realizamos en determinadas ventanas. Esta es la ventana paraesternal. Este es el traductor. Este traductor tiene una muesca, que es esta negrito que ven acá.
Este negro, esa muesca, tiene que estar dirigido hacia el hombro derecho, ¿sí? Y posicionar el traductor entre el tercer y cuarto espacio intercostal izquierdo con la línea media, perdón, con la línea paraesternal izquierda. Entonces, por ahí se encuentra la ventana paraesternal, ¿sí? ¿Qué vamos a ver nosotros en esa ventana? Nosotros vamos a ver, va a ser este corte longitudinal de la base de los grandes vasos hacia la punta. Y nosotros vamos a ver este esquema aquí. Vamos a ver la aurícula izquierda, esta es la válvula mitral, el ventrículo izquierdo, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la válvula aórtica y el inicio de la válvula ascendente. Este es el septum interventricular y aquí tenemos la pared posterior y acá tenemos el tracto de salida del ventrículo derecho y la pared anterior del ventrículo derecho. Entonces nosotros podemos analizar acá el diámetro y el grosor de la aurícula izquierda. Nosotros podemos ver acá cómo se cierra la válvula mitral, la coaptación de la válvula mitral. ¿Se cierra bien o se abre bien? Podemos ver la contractibilidad de la pared posterior o inferior del ventrículo izquierdo. Podemos ver la contractibilidad de la pared del septum interventricular y podemos determinar el diámetro también del ventrículo izquierdo, si está demasiado dilatado, qué forma tiene. Podemos determinar cómo está trabajando la válvula aórtica, si se cierra y se abre adecuadamente. Y podemos determinar el inicio de la aorta ascendente, el diámetro podemos determinar, ¿sí? Entonces miren cómo nosotros, este es el esquema que le he mostrado y aquí tenemos una imagen, cómo se observa en la pantalla. Entonces acá tenemos la aurícula izquierda, la válvula mitral que se abre y se cierra, observen. Tenemos el ventrículo izquierdo, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la válvula aórtica, observen, la aorta ascendente, la parte inicial de la aorta ascendente, el septum interventricular, el tracto de salida del ventrículo derecho y la pared posterior del ventrículo derecho. Y también acá se observa esta cosa más blanquecina alrededor. Este es el pericardio, ¿sí? El pericardio. Si nosotros, ahí en la misma ventana paraesternal, nosotros doblamos en antihorario el traductor y nosotros vamos a tener esta imagen ya. Las dos cámaras se llaman. Vemos la aurícula derecha y el ventrículo derecho con la válvula tricúspide. Aquí observamos la aurícula derecha, la válvula tricúspide y el ventrículo derecho. Después rotamos el traductor y la muesca que estaba mirando al inicio hacia el hombro derecho, lo rotamos en forma horaria hacia la base, hacia la camilla, en forma hacia abajo, ¿sí? Y nosotros vamos a obtener los ejes transversales en la ventana paraesternal. Y si inclinamos ese traductor, si inclinamos ese traductor hacia abajo, hacia arriba y de frente, vamos a tener en conclusión tres proyecciones. La primera proyección es de los vasos grandes, a nivel de los vasos grandes. La segunda a nivel de la válvula mitral. Y la tercera, un poco inclinada hacia atrás, va a denotar el corte hacia nivel de los músculos papilares. Entonces, este es el eje paraesternal transversal. Este es a nivel de los grandes vasos, en el primer corte, ¿sí? Nosotros vamos a ver la válvula pulmonar, la arteria pulmonar o el tronco de la arteria pulmonar, que esta arteria pulmonar se divide en dos, una arteria pulmonar derecha y una arteria pulmonar izquierda. Acá lo conocemos nosotros como el pantalón, ¿sí? Luego
inclinamos un poco el traductor, nosotros vamos a ver en el centro la aorta con sus tres valvas. Aquí está el esquema y acá está la imagen. La aorta con sus tres valvas. Vamos a ver el tracto de salida en la parte superior, aquí. El tracto de salida del ventrículo derecho. Esto de aquí que se mueve es la válvula pulmonar. La aurícula izquierda va a parte inferior y el lado izquierdo la aurícula derecha con su válvula tricúspide. ¿Sí? Entonces, esta proyección es idónea para analizar, para revisar la válvula aórtica, determinar que está presente sus tres valvas y que se abren y se cierran adecuadamente. Luego, si inclinamos el traductor más hacia la parte cefálica, nos van a dar una proyección a nivel de la válvula mitral. Y acá tenemos, por ejemplo, todo esto es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho, este es el septum interventricular, la pared inferior del ventrículo izquierdo, y esta es la válvula mitral, su valva anterior y su valva posterior. La mitral tiene dos valvas, ¿no? La anterior y la posterior. Entonces nosotros, ¿cómo vemos? Vemos esto, todo esto es el ventrículo izquierdo, vemos aquí el grosor, vemos cómo es la contractibilidad en todo este recorrido y observamos cómo se abre y cómo se cierra la válvula mitral. Acá tenemos la valva anterior de la mitral y la valva posterior de la mitral. Se asemeja aquí a la boca de un pescado. Si inclinamos mucho más el traductor, ya vamos a ver, vamos a cortar al ventrículo por la mitad, a la mitad del ventrículo, y vamos a cortar a nivel de los músculos papilares. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? Nuevamente aquí en forma redondeada el corte transversal del ventrículo izquierdo y la parte superior del ventrículo derecho. Vamos a ver el músculo papilar anterior, lateral anterior y el posterior medial, ¿sí? Y aquí observamos cómo es la motilidad en el ventrículo izquierdo a nivel de los músculos papilares. Vamos a ver un músculo papilar. A veces nos erróneamente identificamos que hay vegetaciones, pero es el músculo papilar. A veces mencionamos que probablemente sea un trombo, pero no, es el músculo papilar. El anterolateral y el posteromedial, ¿sí? Y observamos lo importante, cómo es la motilidad en todo el ventrículo izquierdo, aquí en el septum interventricular y en la pared inferior, y la lateral medial y el lateral externo, ¿no? Entonces, como ven, observen ustedes, la contractibilidad es excelente, se contrae, ¿no? En sístole y en diástole, ¿no? Luego, nosotros, después de analizar, ver las cavidades a nivel de la ventana paraesternal, llevamos el traductor a la ventana apical, con la muesca hacia abajo, hacia la camilla. Ahí va a cortar va a hacer un corte longitudinal y va a cortar por la mitad en forma longitudinal y vamos a ver las cuatro cavidades. Las aurículas en la parte inferior y los ventrículos en la parte superior. Y vamos a ver en todo su esplendor. Doctor Rojas Paol. Vamos a ver en todo su esplendor la válvula mitral y la válvula tricúspide. ¿Sí? Entonces, miren cómo observamos aquí en esta imagen. Aquí tenemos la válvula mitral y todo este es el ventrículo izquierdo. Observamos la contractibilidad del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y observamos cómo se abre y cómo se cierra la válvula mitral. De igual manera, un poco acá, vemos la válvula tricúspide y el ventrículo izquierdo y la aurícula,
perdón, el ventrículo derecho y la aurícula derecha. ¿Sí? Hola, ¿me escuchan? Ah, Sí, doctor. hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Sí? ¿Ven mi pantalla? Sí, sí se ve. ¿Sí? Sí, ¿Ven la pantalla o no? sí se ve, ¿Ah? doctor. Sí, sí. Se ve su ¿No Zoom, se o ve? sea, su Google se ve, doctor. ¿Cómo? Sí, doctor, sí se ve la pantalla. Sí se ve. Ya, entonces nos vemos que ya para terminar un ratito. Ya, ahí nos quedamos, ¿no? ¿Ahí vieron? Sí, ahí era. Sí. Ahí, ¿no? Ya, entonces miren cómo observamos cómo el ventrículo izquierdo se contrae en sístole y cómo se relaja en diástole. Y también vemos la función de apertura y la coaptación de la válvula mitral, ¿no? Cuando ya nosotros ya entonces le decía que aquí vemos, nosotros observamos y evaluamos la válvula aórtica, su función, su apertura y su coaptación, y observamos también
el tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Y conjuntamente podemos observar la aurícula derecha con la válvula tricúspide y el ventrículo derecho, ¿no? ¿Ve cómo se contrae el ventrículo derecho, ¿no? Después, cuando rotamos en forma antihoraria el traductor, vamos a cortar al corazón en forma perpendicular y vamos a ver en la parte inferior la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y la válvula mitral. Es la proyección de apical 2 cámaras. Vamos a ver acá la pared inferior del ventrículo izquierdo, la pared anterior del ventrículo izquierdo, la región apical o el ápex del ventrículo izquierdo, la válvula mitral, sobre todo la valva anterior de la válvula mitral y abajo la aurícula izquierda. Y si en esa posición nosotros inclinamos hacia el pecho el traductor, va a salir lo que es las 3 cámaras, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y el tracto de salida del ventrículo izquierdo con el inicio de la aorta. Ahí observen, aquí la aurícula izquierda, la válvula mitral, la válvula aórtica y el ventrículo izquierdo, ¿no? ¿Sí? Vemos la pared inferior del ventrículo izquierdo, el ápex del ventrículo izquierdo, la pared anterior del ventrículo izquierdo, la válvula mitral y una parte de la valva posterior de la válvula mitral. Vemos el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la válvula aórtica y la aorta ascendente. Entonces, avanzando, llegamos a la subcostal. La muesca va dirigida hacia el hombro izquierdo, pero el traductor un poco inclinado en un ángulo más o menos entre 20 grados. Vamos a observar nosotros lo que es las 4 cámaras, pero en forma horizontal, ¿no? Y de igual manera, casi en la forma lateral izquierdo, las aurículas, aurícula izquierda y aurícula derecha, y el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Esta proyección es netamente muy buena para determinar el septum interauricular, sobre todo cuando hay comunicaciones, se observa bastante las comunicaciones interauriculares. Entonces, observen aquí, tenemos el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho y la aurícula, el ventrículo derecho. Inclinamos en forma antihoraria y vamos a ver un corte casi por abajo de la válvula mitral, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, ¿no? Observen, los músculos papilares inclusive se observan aquí. Ahí está el corte de del ventrículo izquierdo y aquí el inicio del ventrículo derecho. Si el traductor en esa posición inclinamos mucho más, casi al 10 grados con el plano del abdomen, nosotros vamos a observar la aurícula derecha y la vena cava inferior, con las venas hepáticas inclusive en el hígado. Y por último, la ventana supraesternal, vamos a ver el arco aórtico, el callado de la aorta, la parte superior de la aorta ascendente, el callado de la aorta y la parte superior de la aorta descendente también. Y en el medio vamos a ver la arteria pulmonar derecha. ¿Ves? Observen acá, este es el arco aórtico, acá están los grandes vasos y la parte distal de la aorta ascendente y la parte inicial de la aorta descendente. Y en esta es la arteria pulmonar derecha. Rápidamente quiero enseñarles unas imágenes.
A ver, sobre valvulopatías, en una estenosis mitral, miren cómo la estenosis aquí se abre con dificultad la válvula mitral, y aquí observamos en este plano que la válvula también con dificultad se abre, ¿no? Si nosotros observamos, mire esta imagen normal, cómo se abre la válvula mitral, y aquí como que la punta se pega con la otra valva, ¿no? Y hace la forma de un palo de hockey, ¿sí? O una apertura en cúpula, en domo, característico de la estenosis mitral. Y observen aquí cómo esta válvula se abre bastante, y miren, esta válvula prácticamente está engrosada, está calcificada, y su apertura es pequeña, ¿no? Eso con referente a a la estenosis mitral. Y si vamos a ver la estenosis aórtica, vamos a ver la válvula aórtica, vamos a ver que prácticamente no se abre, prácticamente está calcificada, está engrosada, sus comisuras están fusionadas, que impide una buena apertura. A ver, mm, ya. Miren esta apertura de esta válvula con dificultad, se llama, es congénita, de la estenosis aórtica. Esta engrosada y calcificada la reumática, y solamente calcificada debido a la degenerativa, ¿no? Debido a la edad. Acá tenemos una válvula bicúspide. Toda esta es la válvula aórtica, y solamente hay dos valvas nada más. Una y dos. Es una válvula bicúspide, es una anomalía congénita, ¿no? Y si nosotros vamos a ver lo que es insuficiencia mitral, observen, esta es la aurícula izquierda, este es el ventrículo izquierdo. La válvula se cierra, pero no se cierra tan bien, que deja una abertura y todo el flujo regresa hacia la aurícula. Es en forma medio celeste, azul con verde, que regresa hacia la aurícula. Esa es la insuficiencia mitral. Observen aquí, al cerrarse la válvula mitral, deja una apertura y por ahí regresa la sangre hacia la aurícula izquierda, en una insuficiencia mitral. Y si lo vemos en el eje paraesternal, eje largo, observamos de igual manera que la válvula prácticamente no se coapta, no se cierra bien, dejando una apertura que la sangre regresa hacia la aurícula izquierda, y de esta forma, como verde, regresa verde azulado o azul verdoso, regresa hacia la aurícula, ¿no? Y si observamos la insuficiencia aórtica, de igual manera, observen esta, la válvula aórtica no se cierra y regresa la sangre, ¿ve? Y lo pinta con el Doppler color, en color medio azulado verdoso, ¿no? Que regresa hacia el ventrículo izquierdo. De igual manera acá, en dos cámaras, ¿ve? El ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, ¿sí? Se abre en el centro la válvula mitral, la válvula aórtica, ¿sí? Y observamos de que la sangre prácticamente regresa, ¿ves? Como una llama, regresa hacia el ventrículo izquierdo. Es la insuficiencia aórtica. Una valvulopatía tricúspide. En la tricúspide, a ver, miren, insuficiencia tricúspide. Generalmente, casi raro que observemos estenosis de tricúspide. No como la mitral, que hay estenosis mitral bastante, pero estenosis tricúspide no. Pero lo que sí observamos es insuficiencia tricuspidia.
Este es la aurícula derecha, la válvula tricúspide y el ventrículo derecho. No se cierra muy bien la válvula tricúspide por dilatación del anillo tricuspidio. Las valvas quedan pequeñas y al cerrarse deja una apertura evidente acá, que todo regresa a la sangre, ¿ve? Esto verdoso que regresa hacia a la aurícula derecha es la insuficiencia tricuspidia. Acá de igual manera también se observa. Esta es una insuficiencia de tricuspida torrencial, prácticamente todo regresa en un Eisenmenger. Este de igual manera, una regurgitación tricuspidia, ¿no? Una insuficiencia tricuspidia severa, ¿no? Mire cómo aquí la insuficiencia tricuspidia es pequeñísima. Si lo observan bien ustedes acá, verdecito pequeño, es ligera, trivial, ¿no? En cambio aquí es contundente, ¿no? Es casi toda la sangre se regresa hacia la aurícula derecha, ¿no? Una insuficiencia tricuspida severa, ¿no? A ver, ¿qué más? Vamos a ver un poco de masas. Mixoma. Acá tenemos una masa, es un trombo extracardíaca en el pericardio. Acá tenemos una masa, miren aquí cómo están las masas aquí, adosadas a las paredes, ¿sí? Acá tenemos una masa en movimiento con alto riesgo de embolización. Acá tenemos en la aurícula izquierda un tumor, un mixoma. Observen este. Agrandamos, observamos cómo el tumor inclusive entra, protruye la válvula mitral. Acá tenemos una masa en el lado derecho y aquí tenemos una masa en el tracto de salida del ventrículo derecho. Observen esta masa aquí. Un tumor, un mixoma en la aurícula derecha que protruye la válvula tricuspide, ingresa una parte hacia el ventrículo, al ventrículo derecho. Acá son masas, son fibroelastomas en la válvula mitral. Observen acá se observa un fibroelastoma, un tipo de tumor, una masa móvil anclada o pegada, adosada al músculo papilar, un fibroelastoma a nivel del velo septal de la válvula tricúspide, los fibroelastomas. Miren cómo está aquí. Este es una toma, un eco transesofágico, se ve clarísimo. Bueno, ahora, por último, dos imágenes de cardiopatía congénita en ecocardio. Este es una subcostal. Acá está la aurícula izquierda, la aurícula derecha, y acá hay una apertura entre las dos aurículas. Entonces es una comunicación interauricular. Observamos que el flujo pasa de la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha. Observen aquí, esta es la aurícula izquierda y esta es la aurícula derecha, cómo el flujo pasa de la aurícula izquierda
a la aurícula derecha. Y aquí se puede medir inclusive la comunicación interauricular, el diámetro. Es la comunicación interauricular en una ecocardiografía transesofágica. Es como pasa de la aurícula izquierda a la aurícula derecha y se puede medir el diámetro, ¿no? Estos son los CIBs, la comunicación entre los ventrículos, que puede ser muscular y perimembranoso, ¿no? ¿Ves? Acá muscular, observen acá, este muscular, perimembranoso. Bueno, ahí chicos, eso es todo yo creo. Y no sé si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Doctor, ¿y con eso también se puede ver el pericardio? Mencionó, creo que era un Magreso, de color reforma blanco. refringente. Sí, miren, acá Ujú. hay patología del pericardio también. En el pericardio nosotros vamos al derrame pericárdico, acá. Por ejemplo, aquí una imagen le voy a enseñar. Acá. Miren el corazón cómo está nadando. En el pericardio está lleno de líquido, ¿no? ¿Sí? Y si nosotros observamos esta imagen, este es el derrame, ¿no? ¿Ven? Este de acá el derrame. Este es el corazón, acá está el derrame por acá arriba y por acá abajo el derrame, ¿no? Y aquí se nota clarísimo, pues, ¿no? Que prácticamente está el corazón nadando en un líquido, ¿no? A ver, aquí de igual manera, ¿no? Miren, hacia arriba y acá abajo, ¿no? Es el derrame. Miren aquí hay un derrame y aquí hay como un tumor, ¿no? Pericarditis constrictiva. Vamos a ver. Así, miren. Si ustedes observan acá una capa fina aquí por encima de la punta, es el pericardio engrosado, ¿no? Hay un pequeño discreto derrame, pero el pericardio está engrosado, refringente, blanquecino, ¿no? Ahí también observamos, miren acá cómo está el pericardio. Estas son las muescas de Notch en el tabique interventricular. También dentro del ecocardio también se evalúa el pericardio, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? O sea, la ecocardiografía es extensa, grande, ¿no? Es todo una especialidad, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Si no, ya terminamos aquí. Todo Parece que claro, no, doctor. doctor. Gracias. Ay, ¿no? No, Aquí, doctor, todo claro. aquí evaluamos la función ventricular, miren. Sacamos la fracción de eyección, sacamos la masa, la misma máquina lo mide, ¿no? La fracción de acortamiento en modo M y en 2D la fracción de eyección, ¿no? A ver, vamos a hacer la fracción de eyección. Aquí hacemos los volúmenes, la función, la FEBI, tanto en 2 cámaras y en 4 cámaras, ¿ves? Si a veces no se nota muy bien el entorno del endocardio para determinar la fracción de eyección,
hacemos con líquido, con cloruro, y se puede determinar los bordes clarísimos, ¿no? Del ventrículo, ¿no? Ahí vemos los volúmenes en 2D. Sacamos el estrés de la pared en los volúmenes, los diámetros, todo esto para ver la función sistólica del ventrículo izquierdo, ¿no? Hay muchos parámetros, muchas medidas que se tiene que hacer, pues, ¿no? Bueno, entonces, chicos, eso es todo. Si es que no hay ninguna otra pregunta, y conmigo será hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Ya, buenas noches, hasta luego. Buenas.